un día que nos permite estar en su casa, reunidos en su nombre. Bendiciones a los que están en las redes sociales, que el Señor los bendiga mucho. Estamos en la iglesia del Camino en Lowwood, Florida. Pase por acá, visítenos y quédese con nosotros, bendito Dios. Vamos a predicar la palabra del Señor, que lo oramos fuera de las redes sociales, ya habíamos orado. Y entramos a la palabra del Señor en Romanos 8, 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29, le va el mensaje conforme a su propósito. Bendito Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pueden tomar así. Los otros días estaba yo tratando de mandar un mensaje al pastor. E incluso le tiré un screenshot para que el pastor lo vea después. Cuando vas a tu pantalla en el celular de las aplicaciones, tenía los nombres, pero todos los logos habían desaparecido. ¿Sí sabes que cada aplicación tiene un loguito, un logo? Todos habían desaparecido, solamente estaban los nombres. Y no me dejaban cambiar, como tú sabes que tú tienes diferentes páginas de las aplicaciones, no me dejaba echarlos. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Frisado. Y yo decía, ¿qué es esto? Y le daba, y lo tocaba y nada. Y lo apagué y lo prendí, porque dice que era igual. Y entonces lo que hice fue, mire, el arreglo clásico, lo apagué, pero no se lo volví lo prendí. Le quité la chiripiorca, pero le tiré una foto. Yo dije, le voy a tirar un screenshot, se lo mando a la pastora y voy a decir, las madres vienen por ahí, este celular me está dando problemas. Y mi celular es mi oficina, yo recibo email, recibo mensajes, llamadas, los WhatsApp, esa es mi área reflectiva también, porque ahí yo cojo y me tiro WhatsApp yo misma, si estoy reflexionando en algo, o si tengo una idea, que yo no sé si es un mensaje o no, lo pongo ahí, un versículo bíblico, todo lo pongo ahí, porque de una manera u otra, no sé lo que puedo hacer y de qué se puede desarrollar de ahí, pues prefiero escribirlo, o lo que hago es que yo tengo un WhatsApp conmigo misma y me lo envío a yo, y ahí lo tengo todo grabado, me da breve, cuando llegue a la casa, pues lo pongo en el departamento que sea o la aplicación que sea en mi computadora. Porque mi computadora, mi laptop, mi tableta y mi celular están los cuatro combinados. Se autopopula una cosa en la otra. Eso me es muy conveniente. A la medida que los celulares hoy en día son más que un celular para hacer llamadas, es una mini oficina ambulante. Si usted tiene un buen celular, a veces hasta la tableta y la computadora y eso pues sale en segundo plano, porque la realidad es que el celular, al ser más portátil y fácil de usar, pues es mucho más conveniente. Pero imagínate que alguien te regala el celular más caro del mundo. Y ahora están los celulares, Dios mío, no puedo contar los 2,000 y pico de pesos. Un celular. ¡Ja! ¡Y sin cargador! Es el colmo, tienes que comprar el cargador aparte. Y al ser tremenda computadora no le puedes comprar un cargador Fiberlock, porque entonces si le pones un cargador de Temu, de Fiberlock, tienes que cargarlo toda la noche para poder usarlo. Así que es mejor invertir en uno bueno, de marca, que sea bastante rápido, y el celular, pues por lo menos, ¿verdad?, se pueda cargar. También tenemos las opciones de los power bank, que son las bateritas esas, ¿verdad? Tú no puedes tener. Antes yo me acuerdo que los celulares tenían la batería que se quitaba y se ponía. Tú comprabas 2 o 3 baterías, las mantenías cargadas y cambiabas de una batería a otra. Pero ya eso se fue a los obsoletos, ya no funciona. Así que imagínate que alguien te regala el celular más caro del mundo. Android de Apple, lo que tú quieras. Última tecnología, la mejor cámara, máximo rendimiento, pero hay un problema. No tiene señal. Puedes tomar fotos, puedes jugar con algunas aplicaciones, puedes usar algunas aplicaciones, pero no puedes llamar, no puedes recibir mensajes, no puedes conectarte, no importa el modelo que sea. El problema no es el celular, que el celular no es que el celular no tenga propósito, es que está desconectado de la fuente para la cual fue diseñado. Fíjese, Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. El celular sin señal no puede cumplir la función. Y Pablo dice que el propósito es para los que aman a Dios, es decir, los que están conectados con Él. Así que
Así está. El ser humano hoy tiene talento, tiene inteligencia, tiene emociones, pero está desconectado de Dios. Y por eso busca propósito, redefine su identidad según le place y se pierde en sí mismo. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:8. Y se escondieron de la presencia de Jehová. Ahí se perdió la señal. No están sin propósito, están desconectados de aquel que se los dio el propósito. El hombre no perdió su propósito en Génesis 3. Él perdió la conexión con el Dios que le daba sentido a ese propósito. Santo Jesús. Así que desde los comienzos de la humanidad, el ser humano ha sido perseguido por esta pregunta constantemente que no puede ignorar. ¿Para qué existo? No es una pregunta moderna, no nació de las redes sociales, no comenzó en la psicología. Esta pregunta es tan antigua como la caída del hombre. Y es que desde la antigüedad los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles ya buscaban responder cuál es el bien supremo, cuál es el fin último del hombre, qué da sentido a la vida. Incluso Aristóteles habló de la eudaimonía, que es la vida plena. Y los estoicos, hablaron de vivir conforme a la razón. Pero todo esto, todos ellos tenían el mismo problema. Y es que buscaban el propósito sin conocer al Creador. Desde la psicología podemos ver que siglos después de esto, la psicología moderna retomó la misma pregunta. Viktor Frankl habló del sentido de la vida. Abraham Maslow habló de la autorrealización. Incluso Frank dijo, el hombre necesita sentido para sobrevivir. Y tenía razón hasta cierto punto, pero no tenía toda la verdad. Porque la psicología moderna lo define como el sentido de la vida, la dirección personal, la autorrealización. Porque la psicología simplemente está describiendo la necesidad de propósito, pero no revela su origen como tal. Pero la Biblia responde diferente. El propósito no comienza contigo, comienza con Dios. Génesis 1:27. Aquí en la Biblia podemos ver que no comienza con una pregunta, comienza con la respuesta como tal. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza de Dios lo creó. Antes de que el hombre preguntara su propósito, ya Dios lo había establecido. El versículo aquí no dice la palabra propósito explícitamente. ¿Y por qué esto? ¿Por qué decimos que ahí entonces podemos ver un propósito? Es que aquí hay un principio hermenéutico muy importante. En la Biblia el propósito muchas veces no se define con la palabra propósito per se, sino diseño, intención, función, resultado esperado. Entonces, en ese versículo como tal, en este texto, a imagen de Dios, eso implica propósito. ¿Por qué? Porque habla de representación. El hombre fue creado para reflejar a Dios. Habla también de la relación. El hombre tiene capacidad de comunión con Dios. Así que no puedes entender tu propósito si tú estás ignorando tu diseño original. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Significa el ser humano, que el ser humano fue diseñado para reflejar a Dios. Fue diseñado para representar a Dios y relacionarse con Dios. Entonces, Pablo lo dice en Romanos 8:29, que somos conforme a la imagen de su Hijo. Si fuimos creados o hechos a su imagen, nuestro propósito está ligado al Señor. En forma sencilla, el pecho está hecho para vos, el ave está hecho para los cielos, y nosotros, el ser humano, estamos hechos para Dios. Amén. Si nos vamos más adelante, Génesis 1:28 habla del gobierno, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Así que aquí vemos la función y el propósito práctico, el propósito en acción. Habla de multiplicarse, de administrar la creación del Señor y de ejercer el dominio bajo Dios. Así que ya desde Génesis el Señor nos estaba dando la respuesta. El problema real que está pasando con todo esto no es que el hombre no tenga propósito como tal, es que el problema es que lo está buscando en el lugar equivocado. ¿A qué se debe esto? En Génesis 3:6 dice, y comió y dio también a su marido. Y en Génesis 3:8 dice, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Ya desde Génesis 3 podemos ver que el hombre perdió dirección, perdió comunión y perdió claridad. Como un teléfono, ¿qué no tiene señal? Y desde entonces el hombre vive buscando su propósito, sin Dios, definiendo el propósito desde el yo, confundiendo su propósito con éxito. Así que el hombre perdió la dirección
Porque antes era guiado por Dios, antes del pecado, el hombre era guiado por Dios. Después del pecado vino a guiarse por sí mismo. ¿Ok? Vemos Génesis 3:5 que decía, seréis como Dios. Sin embargo, el hombre cambió la dependencia de Dios por la autonomía. También cuando hablamos de que el hombre perdió la comunión con Dios, estamos hablando en Génesis 3:8, dice que se escondieron. Así que la relación se rompió. Antes había una cercanía, la palabra dice que la voz de Dios se oía, ¿verdad? En el Edén. Sin embargo, después de esto vino la separación, ellos se escondieron. Así que el hombre perdió la claridad porque Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahora había confusión, vergüenza y distorsión. Así que podemos ver que no fue que perdió el propósito, perdió la capacidad de vivirlo correctamente. En resumen, en cuanto a esos Génesis 1 nos habla nos revela el diseño de Dios. Génesis 2 revela la relación con Dios. Y Génesis 3 revela la ruptura que hubo. Y desde ahí, toda la Biblia, Génesis y Apocalipsis, trata de restaurar al hombre a propósito de Dios. Por eso hoy en día escuchamos alguna frase del hombre que dice, descubre tu propósito, sigue tu pasión, vive tu verdad, sé feliz viviendo tu propia vida. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿y si tu verdad no es la verdad de Dios? Tenemos esperanza por la conexión con Cristo. Así que no tenemos que seguir perdidos ni desconectados. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito en Cristo. 150 veces en el Nuevo Testamento la palabra señala en Cristo, que nosotros estamos en Él. Estando en Cristo el propósito se restaura, la dirección vuelve, la comunión se reconecta. Pero vamos a hablar un poquito de la palabra propósito como tal y su definición bíblicamente. En la Biblia hay varias palabras en hebreo y en griego que definen o que hablan de lo que es propósito. En el Antiguo Testamento podemos encontrar palabras como consejo, plan, intervención, intención divina. Y en hebreo sería exa. Fíjense cómo lo dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo exa de Jehová permanecerá. Aquí propósito es un plan establecido por Dios. Por otro lado, también en el Antiguo Testamento significa pensamiento, diseño o intención, con la palabra machashaba, que significa, como dije, pensamiento, diseño e intención. Y esa la podemos ver en Jeremías 29:11, que es el versículo que usamos cada vez que terminamos el servicio y lo recitamos todo. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Aquí el propósito tiene que ver con la intención pensada por Dios. ¿Ok? Por otro lado, en el Nuevo Testamento, según el griego, tenemos aprótesis, que significa propósito deliberado o plan establecido. Como lo acabamos de leer en Romanos 8:28. Lo que conforme a su prótesis, a su propósito, son llamados. Así que propósito, según Romanos 8:28 que leímos ahorita, tiene que ver con el plan eterno de Dios. Santo Jesús. Para verlo de una manera más clara, de manera teológica, el propósito bíblico es el plan eterno, intencional y soberano de Dios para la existencia de nosotros y de toda su creación. Eso es el propósito según la Biblia. Lo voy a repetir. El propósito según la Biblia es el plan eterno, intencional y soberano de Dios para la existencia del ser humano y la creación. Así que hoy vamos a responder la pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Ok? Hoy vamos a responder para qué fui creado por Dios. Porque cuando tú entiendes esto, dejas de estar persiguiendo tu propósito, sino que empiezas a comenzar a vivirlo de acuerdo a la palabra del Señor. El hombre no está perdido porque no tenga propósito, está perdido porque intenta definir su propósito sin Dios. Eso es muy importante que usted lo tenga. Si usted lo hace desde Dios, va a saber cuál es su propósito y va a vivir encaminado a él. Porque lo que pasa es que el propósito bíblico no es para nada filosofía, es revelación de parte de Dios para nosotros. Mira lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Así que el propósito general de toda la vida humana per se es glorificar a Dios, obedecer a Dios y vivir para Dios, más nada. Nosotros nos rompamos la cabeza con filosofías de hombre. Pero si te vas a la Biblia es sencillo. Tú no tienes por qué estar perdido, desconectado o sin saber qué hacer, cómo es, o qué hago, para qué sirvo. Simplemente conéctate a la Biblia, porque ahí vas a encontrar el diseño que Dios quiso para todos nosotros. Por lo tanto, el Señor, según te va moldeando y el Espíritu Santo va trabajando contigo, va a ir definiendo para lo que Dios quiso desde un principio, qué es lo que quería para tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Así que, ¿por qué el ser humano al sol de hoy sigue con esta búsqueda del propósito? Y es que el hombre busca el propósito porque fue creado con eternidad en el corazón, pero al venir la desconexión por el pecado, se perdieron de la alianza de Dios para el propósito, para que se cumpliera en nosotros. ¿Ok? En el 73:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Verdad? Así que la psicología, si podemos ver, que estudia el síntoma, pero por otro lado la Biblia nos revela cuál es la causa. Estás buscando por qué me siento así, por qué me siento así, por qué me siento así, desde la psicología, desde nuestro raciocinio. Sin embargo, la Biblia te está diciendo por qué te sientes así. Y eso es muy importante. Y esto me gustó mucho cuando estudiaba, porque cuando yo practico, ¿verdad?, en las terapias, trabajo, esta es mi manera de hacerlo, ¿no? Es lo que me ha funcionado. Trabajo con el paciente desde los síntomas y le doy herramientas, porque nos vemos casi siempre semanalmente o cada 2 semanas. Depende de cómo esté el caso, si está más malo, pues podemos ver a veces 3 veces a la semana. Trabajamos desde el punto de que yo le doy estrategia, yo le doy herramientas para que él trabaje consigo mismo durante la semana. Pero cuando estamos en terapia, tratamos de ir al meollo del asunto juntos. Yo lo veo de esta manera, los síntomas son las telas de araña, lo que tú ves y lo que está pasando al momento. Y está bien que bregues con los síntomas. Tienes un dolor de cabeza, tomate una Tylenol. Pero si estás siguiendo y te sigues tomando Tylenol, estás bregando con las telas de araña. Vamos a buscar la araña. ¿Qué causa ese dolor de cabeza? Porque si no te vas a pasar la vida bregando con las telarañas, metiéndote la Tylenol para el dolor de cabeza, en vez de buscar qué es. Y hay veces que encontrar la araña, o encontrar lo que causa ese síntoma, se valga. Por eso, in the meantime, mientras tanto, toma herramientas para que trabajes con los síntomas, que es lo que hace el doctor. Tómate esto para que te alivie el dolor, en lo que te hacen unos estudios, unos análisis, whatever. Y encontramos la araña que está causando las telarañas. Y nosotros no nos damos cuenta de que queremos estar tratando con las telarañas, buscando por qué me siento así, qué es lo que está pasando estos síntomas, pero sin embargo el Señor quiere darte una razón de qué es lo que está pasando para que ataques el problema de frente. Bendito el nombre del Señor. Así que hay que ver una cosa bien clara, que hay diferencias claras. Y tiene que haber una claridad doctrinal en este mensaje. El propósito como tal es general, es lo que Dios hizo para todos nosotros. Número 1, glorificar a Dios y ser conformados, ¿verdad?, según Cristo. Por eso Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que, ¿cuál es el propósito general de todos nosotros? Número 1, glorificar a Dios. Y número 2, ser hechos conforme a Cristo. Ser conformados conforme a Cristo. Santo Jesús. Ahora, después viene lo que es el llamado divino, que es la invitación específica de Dios para cada uno de nosotros. Podemos dar un ejemplo en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Ahí vemos a Jeremías con su llamado profético. Ese llamado profético no es para toda la humanidad, fue para Jeremías. Que algunos de nosotros Dios nos llama de esa manera, sí. Que los demás no nos llaman así, no, pero no nos llaman así, porque eso no es propósito como tal, ese es el llamado del individuo. Todos tenemos el mismo propósito como humanos, como personas, y sobre todo como hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es tu llamado? Esos son otros 20 pesos, eso es otra cosa que Dios te revela a ti. Eso no puedes confundir el propósito con el llamado. No importa lo que tú hagas en tu llamado,
tiene que cumplir con el propósito que Dios hizo para el hombre, Amén. que es glorificar su nombre y que seamos formados a ser un Jesucristo. ¿Ok? Pero por otro lado están los dones, que es la capacidad espiritual que el Espíritu Santo reparte a la iglesia según quiere. Si yo mal no recuerdo, la Biblia habla de 13 dones que estén allí. No que son los únicos que da, porque puede ser el Espíritu Santo infinito. ¿Ok? Mira lo que dice 1 Corintios 12, de 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Y ya sabemos de los dones de sanidad, de milagro, de lengua, interpretación de lengua, pero también está el de enseñanza, también está el de servicio, también está el liderazgo. Y usted dirá, oh, pero hay muchos líderes. Y no tienen dones, ni siquiera creen en Dios. Mira a Hitler, mira a ellos, de Cuba, Fidel Castro. Esos no son líderes. El líder busca el bien común. Eso yo lo aprendí en la universidad. El líder busca el bien común. Esas son gente liderista. Esas son gente que quieren liderar controlando, amedrentando, echando miedo, y en su caso dictadores, pero no son líderes. Si el liderazgo de alguien está fallando, es que tal vez se está desviando y no está buscando el bien común, está buscando su propio beneficio. Y ya deja de ser liderazgo. Tenga eso en mente. Santo Jesús. Por otro lado, el de servicio, si vamos a un restaurante, ¿cuánta gente no hay que nos sirven la comida y no le sirven a Dios? Ellos sirven, están haciendo un servicio. Pero si estamos hablando de que es un don, estamos hablando de algo sobrenatural. Porque no es lo mismo servir porque te están pagando, te están dando una buena propina. Muchachos, te se hacen amigos tuyos y te dicen que bonitos ojos tienes, que ustedes te la propina. Te recomiendan la mejor comida, te dan la mejor sonrisa, porque tienen una buena propina. Es más, en tu casa tú le sirves a tus amigos, a tus familiares, tú tiras la casa por la ventana. Pero de lo tuyo, dale a tu enemigo. Sírvele como si fuera para ti, Santo Dios. amando al prójimo, que es aún el enemigo, como a ti mismo, a ver si vas a poder. De una tú vas a decir, yo no tengo nada en contra de él, pero él allá y yo acá. Y ya con eso juramos que estamos diciendo la verdad. Te estás engañando a ti mismo. No estás siendo sincero. Y muchas veces, y lo he visto en una experiencia personal y hasta por la Biblia es así, el Señor va a ponerte sartén con mango en las manos a ver qué tú vas a hacer con el Señor. Santo Dios. Y ese es tu momento de servir. ¿Estás obligado? No. Pero si tu corazón está conforme al corazón de Dios, tú vas a querer hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos llama a nosotros a orar y bendecir aún a nuestros enemigos. Y ahí es que viene el don de servicio. Cuando humanamente tú no eres capaz de hacerlo, lo vas a batallar con el Señor. Pero el Señor pone ese don, esa gracia, esa carisma sobre ti. Y a través de Cristo lo vas a poder hacer. Santo Así Jesús. que no te niegues, sé honesto con Dios. Perdonarlo, yo no puedo tener ese, yo no puedo perdonarlo, claro, humanamente no podemos. Por eso se lo sometes al Señor. Señor, esta que está aquí, yo no puedo perdonar eso. Yo le serviría a mi enemigo. Eso. No, si yo le doy los pies que duele la cabeza, sé honesto con Dios. Porque mira, hay gente que nos hace daño, ¿verdad? Y humanamente no queremos saber de ellos, la verdad, yo he estado ahí, yo sé. Pero el perdón es un proceso. Yo no quiero, y sé honesto, Señor, yo no quiero perdonarlo, me da coraje. Es que creo que hasta no es justo. Pero acuérdate que el perdón no es pasar por alto, no es que está correcto, no es que estás bien o estás de acuerdo. No toman venganza. Es no tomar venganza, y el perdón es un proceso. Y el perdón es una decisión. Tú no dices, ay, es que yo estoy lleno del amor de Cristo, yo como que quiero perdonar al prójimo. No, no es así. Tú puedes estar lleno del amor de Cristo y coger a tus enemigos y pasar por encima por carro. La verdad, somos humanos. No lo dice Pablo en Romanos 7. Lo bueno que tengo que hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero cuando tú le sometes eso al Señor y tú reconoces, yo no puedo, el Señor empieza a orar. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios es el que transforma el ser el corazón del hombre. Y el perdonar, tú dices, yo no estoy de acuerdo. Eso me dolió, eso me ofendió, eso me maltrató, yo no me lo merecía. Esta persona fue mala haciendo mencionar. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo tomo la decisión de perdonar. No sé cuántas veces lo voy a tener que decir, no sé cuántas veces lo voy a orar.
No sé, Señor, pero ayúdame, porque yo en mi manera no puedo. Pero dice tu palabra que todo yo lo puedo en ti, Cristo. Eso dice Filipenses 4:13. Que todo yo lo puedo en ti, Cristo, que tú me fortaleces. Pues fortaléceme para yo perdonar. Porque yo humanamente no quiero ni puedo. Aleluya. Porque hay ofensa, ¿verdad? Si alguien te da un portazo o un pisón, pues no te preocupes, aunque te estés agarrando el pie. No te preocupes, por los otros días que saludar a yo y me da una pizza. La pastora me dijo que tengo que buscar que ir en arriba. Me dio por la misma hora perdoné. Y pastora, no, Dios, tranquilo. Que no se veía mi refresco hace una fiesta allá. Yo lo perdoné. Yo lo perdoné. Hasta después me trajo un 2 litros de la pastora. Esas cosas son suavecitas de perdonar. Es más, te digo más, hay gente que tú los perdonas y vuelve y arremete. Y vuelve y tú dices, me dio trabajo perdonarte que ella me vuelve pésimo. Y después tienes el descaro de venir donde mí, ¡ay! O cuando vienen a fingirte perdón, si en algo te ofendí, yo no sé por qué te comportas así conmigo. Tú no sabes. Chiquilla loca, tú no sabes. Pero tú no le puedes dar los botones del control de tu vida a la gente. Sí, Señor. Mi dueño y Señor es Jesucristo. Y si Él me dice perdona y Él sabe todas las cosas, yo quiero pensar que esto me conviene. Dile a tu hijo, vamos a ponerte la vacuna para que estés bien, después tú bien. Póntelas tú, con mi bien. Porque tengo que ir para la escuela. Andrés, Dios mío, Señor. Mamá, tengo que ir para la escuela. ¿Para qué? Porque tenía bruto, yo para la escuela. No me importa, no tengo bruto. Porque no se quiere levantar para la escuela. Pero yo tengo que inculcarle que le haga su bien. Y Dios quiere inculcarnos a nosotros que el perdón es para nuestro bien. Amén. Mire, cada persona malvada que te ha hecho daño, si no se arrepiente el Señor, no va a pagar las consecuencias. A la larga van a cansar. Y dice la palabra del Señor, ni es la venganza, yo os pagaré. Si tú tomas venganza, pues le estás cruzando las manos al Señor, déjalo que la haga. Si eres el justo juez, le va a cobrar las tuyas y las de todo el mundo. Porque se cree que ellos volando por ir para abajo haciéndole daño a la humanidad. ¡Déjalo! Una vez, no sé si el pastor se acuerda, tuvimos una conversación, porque él estaba con el corazón partido. Muchas personas allí en donde vivimos, los complejos donde vivimos, solitas, llevaban una semana sin que las familias se dieran cuenta, tiraban el piso, se habían hecho sus necesidades, y nadie los iba a visitar, y los pacientes, los familiares en otro estado, sí, está bien, ok, yo me llevo aquí, ni viajan, ni vienen, ni lo buscan, y él estaba con el corazón partido. ¿Cómo es posible una cosa como esa que los hijos de pero tú estás hablando desde el corazón tuyo porque eres un buen hijo y tienes unos buenos padres y una buena relación familiar? Eso lo puedo pensar yo también. Pero lamentablemente, aquel que no le sirve a Dios, la palabra dice que de aquí no se va hasta que no cabe el último cuadrante. Y ahora los hijos son malos porque no se acercan. ¿Qué hizo ese padre en la juventud? Ahora, que el padre bueno y hijo malvado también los hay, le caía a ver. Pero eso no puede juzgar. Y hermanos hijos, ¿cómo fue el padre? ¿Cómo fue la madre? Y ellos pensaban, ¿por qué no tengo que hacer cargo yo? Pues si nunca se ocupó de mí ni me importó. Y el pensamiento es justo. Y si eso sí no me aman a Dios, no. Mira, yo Ismael, yo tuve que hablar con ese corazón. Ella desde la niñez fue violada por su papá biológico. Y la mamá sabía, por años, no fue una vez, por años. ¿Tuvo ella que perdonar a su papá? Claro. Lo hizo a través de Dios porque no podía. Sola no iba a poder jamás. Ella tuvo una vida traumatizada por años. Y dando cantazos. Y cuando el Señor la llamó, ella ni sabía lo que era un llamado. Ella estaba en pantalones cortos de él y y fumando su cigarrillo dando clase de vida en la casa. De ahí a la maestra del Señor y ni lo sabía. Si usted no juzgue, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo con cada vida,
Y esa vida fue una vida traumatizada por años. El Señor fue sanando por años. Al final, ella misma le predicó el evangelio a su papá. El papá recibió al Señor. Ella misma bautizó a su papá y lo tuvo cuidando los últimos años de vida hasta que falleció. Solo Dios. Solo Dios. Tú sabes que es esa mujer predicando a las naciones y que se pierda por una falta de perdón. Porque ore, ministre a tanta gente y tenga eso atravesado en el corazón. Son una sombra que trae infelicidad, que trae dolor, que trae luto, que trae tristeza, que está fracturado, todavía no está completamente sano. Así que piénsalo desde ese punto de vista, cuando no perdonamos estamos fracturados. Tú tienes un preso ahí que tienes que alimentarlo con amargura, con dolor, con coraje, y te pones irritable cada vez que piensas en la persona o en lo que pasó. ¡Ay, Dios mío, es cierto! Estás reviviendo lo mismo. ¿Por qué le das ese poder a esa persona? Te hizo daño en aquella etapa y todavía han pasado 15 años y sigues en lo mismo. Porque le das el poder a esa persona. Y a lo mejor la persona te murió y tú sigues reviviendo lo mismo, dándole el mismo poder. Santo Jesús. No. Tú puedes perdonar eso en el nombre de Jesús y en él. No es que estuvo bien. Yo perdono, pero no digo, claro que no, porque el Señor es una máquina perfecta que nos ayuda a recordar. Porque nos cuida de que no pegamos los niños. Y otra cosa es que haya perdón no quiere decir que haya restauración de la relación. Tú puedes perdonar y no tienes por qué haber restauración. Podemos tener una vida cordial. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Adelante. Sí, pase por ahí. Y allá importa, no hay problema porque tu corazón está sano. Y el Señor te va a posicionar en un momento dado a ver qué tú vas a hacer. ¿Tú estás sano? Vamos a ver qué pasa ahí. Bíblico. Si yo me recuerdo en 3 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Dice la Biblia que Saúl estaba en la cueva y fue a cubrir sus pies. Y para los estudiosos eso es una palabra eufemista, para hablar bonito, en vez de decir que fue a hacer la morón. Porque cubrir los pies es hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Ellos en aquel entonces usaban esas patas así largas, como este traje que es largo. Si lo levantas de atrás, la falda al frente va a caer. Y eso va a cubrir tus pies. Pues se entiende que Saúl estaba haciendo sus necesidades. Estaba vulnerable, estaba desarmado, estaba literalmente con los calzones abajo. Literal, como dice la pastora, literal. Y David estaba en la cueva. Tan cerca que podía leer lo que estaba pasando. ¿Cómo yo lo sé? Porque con la espada hizo ra y le cortó un pedazo de sus vestiduras. Saúl salió y ni cuenta se dio. Se fue su caballo y más adelante viene David. ¡Mi Señor! Y le enseña el pedazo de tela. Y él le explicó, si ¿por qué me buscas para hacerte mi mal? Si yo te he hecho bien, el Señor te entregó en mis manos. El enemigo va a caer en tus manos y el Señor quiere saber si lo vas a dejar que se cubra los pies y se vaya porque va a estar vulnerable, indefenso, o si vas a acabar con él en la cueva donde no hay nadie, donde solamente él y tú van a saber. Y eso constata la integridad. Los únicos testigos que habían en esa cueva eran Saúl, David y Dios, no había más nadie allí. David lo pudo matar, nadie se enteraba. ¿Y quién fue ni cómo fue? Solamente los ojos de Saúl se iban a cerrar viendo a David de frente. David a lo último llegó al trono y le costó años de espera. Y el pueblo de Israel estaba dividido y no quería unirse bajo él. Y 5 años después entonces tuvo la unidad completa. Pero hubo el propósito de Dios cumplido en su vida. Y el llamado para el cual el Señor le llamó años antes, cuando fue ungido de parte de Samuel, se cumplió. ¿Ok? Después de eso vino un legado de unidad, un reino completo, unido, que trajo David. Poderoso, firme, rico. Tanto así que le dejó tierra y le dejó dinero a Salomón para que pudiera cumplir con el sueño del templo que él quería hacerle para el Señor. Y tanto así que Salomón fue tremendo administrador y que te multiplicó todo eso. Acuérdate que David era pastor, era un hombre rústico que vino a ser rey.
Salomón nació siendo príncipe, es una gran diferencia. Bendito el nombre del Señor. Así que por otro lado, otra cosa que habla la palabra es la función. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por eso podemos ver que hay unos hermanos que predican, otros discipulan, otros sirven. No todo el que es maestro predica. Y no todo el que predica sabe discipular. Quieren hacerle la salvedad. Y acomodo yo aquí, y no todo el que predica ni enseña es escritor. Ahora cuando usted capaz de leer, tú publicas tu propio libro y eso está bien, ¿no crees? Eso no quiere decir que tú seas el mega autor. Joyce Meyer, ella misma se declara como maestra del Señor y eso es su llamado, ella es maestra. Incluso hemos ido a conferencias de ella y ella tiene el pastor de su ministerio, cuando ella termina de enseñar, el pastor de su ministerio pasa y hace el llamado y le ministra la obra. Y ese pastor viaja con ellos porque eres pastor del ministerio. Así que si tú tienes un llamado pastoral, no te encierres en 4 paredes. Tú no sabes qué llamado Dios te va a llevar. Porque, y esos capellanes que están en el ejército, cuando se están muriendo los soldados o cuando están enfermos, ¿quiénes son los que administran? Esos son pastores los que hay allí. Soldados vestidos igual que ellos, pero son pastores de Dios allí. Así que no te encierres en 4 paredes. Hay un barco misionero que se estaciona en diferentes países que hay bajos recursos y le llevan las primeras necesidades y hay médicos, hay doctores y hay todo dentro de ese barco, tipo crucero. Y ahí atienden a la gente, le dan comida, le dan enseñanza y todo lo demás, mientras estén allí una semana, un mes, el tiempo que sea. Y ahí dentro hay pastores que ministran. Así que eso de pensar de 4 paredes, no, hable tu mente mucho más que si no puede tener para que un llamado pastoral. Asignación es lo que Dios nos da como una tarea específica, eso no es el propósito. La asignación es Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí podemos ver que Jesús tenía un propósito eterno, pero también tenía asignaciones específicas. Por otro lado, nosotros pasamos por temporadas, que son etapas. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Volvemos a David, él fue pastor, y después vino a ser guerrero, y después vino a ser rey. ¿Vio? Hay etapas en tu vida. Así que si estás cantando los devocionales en la iglesia y te sacan de esa función para que vayas a usar otra función, ya el season, la etapa, la temporada de estar cantando en el grupo de adoración pasó porque te requieren en otra cosa. Tú tienes que entender que la iglesia del Señor Jesucristo funciona bajo la autoría de Dios, por ende el Espíritu Santo va a dirigir la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no es de esta, es la iglesia universal de Jesucristo. Santo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso tenemos que tener en cuenta porque hay veces que yo estoy trabajando, qué sé yo, dando clases en tal colegio, ya ese tiempo pasó, ahora me toca pastorear en otro lado, ya terminé el pastorado, el Señor me queda de apóstol en otro sitio, o el Señor me queda de maestro de otros pastores, etc. Otras funciones que Dios va a sacar que necesita de ti, diferentes temporadas. Bendito el nombre del Señor. Mire Moisés, él tuvo el propósito que era servir a Dios. Él fue llamado como libertador. Y estuvo una temporada de 40 años en el desierto. ¿Lo ves reflejado ahí? Pablo, él tuvo el propósito de glorificar a Dios. Tuvo un llamado de apóstol y la asignación de él fue hacia los gentiles. Hechos 19:15 dice, ve porque en tu momento escogido me es este. Mira Jesús. Él tenía como propósito para su vida la redención del mundo. ¿Qué asignación le dieron? La cruz. Nada más. No se puede trabajar con eso aquí solo para toda su vida. ¿Verdad? Ahora, hay un error moderno que está pasando. Y es que constantemente somos bombardeados porque mi propósito es ser feliz. Y eso no es real. O el propósito nos dice que encuéntrate a ti mismo. Me fui para ese bosque, me quedé por allá en un Airbnb en el monte porque yo quería encontrarme a mí mismo. Y constantemente caemos en ese bombardeo y creemos que yo no tengo un viaje de eso para encontrarme a mí mismo. ¿Será que yo necesito eso? Usted no puede comportarse como todo lo que trae las corrientes de este mundo. Usted tiene todo que realizarlo por la palabra del Señor. ¿Ok?
Porque, miren Romanos 8:28, conforme a su propósito. Entonces la psicología dice, busca tu propósito, encuéntrate a ti mismo. Sin embargo, el Señor dice a través de Pablo aquí que ya tenemos nuestro propósito. La palabra propósito ahí es prótesis, no es algo que descubre, es algo que ya Dios estableció. Amén. Santo Jesús. Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí y neguese a sí mismo, el propósito no es autorrealización, es rendición a Dios. Humanamente buscamos el propósito para ver qué es lo que yo quiero, para qué yo soy capaz, qué yo puedo lograr. No, y el Señor te dice, pon tu vida en mis manos, sigue mi propósito, que es que todo lo haga para la gloria de mi nombre, y bendigas al prójimo, y tú vas a ver que lo que tú tengas, talentos, dones, asignaciones, se va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, ¿cómo yo voy a saber si estoy en mi propósito? Pregúntate, lo que estás haciendo en tu vida, ¿glorifica a Dios? 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Estás cortando los árboles como para la gloria de Dios. Estás haciendo tu trabajo en la computadora como para la gloria de Dios. Cuando limpias las casas, que te pagan para limpiar, ¿lo haces como para la gloria de Dios? Cuando le das pon a la vecina para que vaya a comprar porque es una viejita que no tiene carro, ¿lo haces para la gloria de Dios? Cuando vienes a limpiar la iglesia, lo haces para la gloria de Dios. Cuando enseñas a tus hijos disciplina, lo haces para la gloria de Dios. Cuando cocinas en tu casa para la familia, cuando traes el sueldo para mantener la familia, lo haces para la gloria de Dios. Tus estudios son para la gloria de Dios. Todo hacerlo como para la gloria de Dios. Este jefe incircunciso, maldito, condenado. Él no es tu jefe, el jefe es del cielo y ese te mira 24/7. Todo lo que hagas debe de hacerlo para la gloria de Dios. No dejo fuera nada del Señor. Santo Jesús, aleluya. ¿Estás alineado con la palabra? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105, así lo dice. ¿Cómo yo sé si estoy en el propósito? Déjame si glorifica a Dios. ¿Cómo yo sé si este propósito que estoy llevando a cabo glorifica a Dios y estoy de acuerdo al propósito? Pues, mira a ver, pregúntale a la Biblia, lámpara es a tu pie tu palabra. Y este fruto edifica a otro. Sencillo lo que estás haciendo. ¿Refleja algún fruto del Espíritu? Como lo habla en Gálatas. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay algo de eso en lo que estás haciendo. Ahora, entonces, parte del propósito de Dios. ¿Y para qué es el propósito nuestro? Según Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos. Aquí hay una verdad final. Todos tenemos propósito. No todos tenemos la misma asignación. Tu propósito no va a cambiar. Tu temporada sí va a cambiar. Tu llamado es específico, como el de todos los demás, pero tu función es la práctica que vas a llevar a cabo para cumplir ese llamado. Así que, en este verso base, Pablo nos da todo el mapa. Propósito es de Dios. El llamado es personal de cada uno. El proceso es la transformación. Y la meta final va a ser como Cristo. Así que tu propósito te va a tomar toda la vida. Aleluya, santo Dios. Así que dejemos de confundir el propósito con éxito. Porque vamos a caer en la falacia del hombre. Donde estamos, cuando compre mi casa voy a ser feliz. Cuando tenga el recibo voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga el carro del año voy a ser feliz. Cuando compre el Fortran de aquí voy a ser feliz. Yo no sé quién fue, yo creo que fue Abel que me estaba comentando que le hicieron una entrevista a Molusco. Y él estaba diciendo que todo lo que él había logrado en las plataformas que tenía y todo, lo que se había esforzado a hacer, él estaba muy contento con todo eso. Pero estaba triste porque en todo ese proceso había perdido a su familia. Y él ahora que tiene todo eso, tiene todo, pero le entristece no tener a su familia para compartir todo lo que logró. Y es que sigue metiendo la pata y no se da cuenta que aunque tenga la familia de vuelta, no va a ser completamente feliz, va a haber un vacío porque simplemente le falta a Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque nosotros como seres humanos, todo ser humano, puede tener la capacidad de ser feliz, de encontrar cosas que lo animen, ¿verdad? El ser humano fuera de Dios puede experimentar placer, aparentar un bienestar, pero va a carecer de una plenitud, de una dimensión eterna, de una verdadera paz. Por eso el Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Bendito Dios.
Hay mucha gente que tiene cámara, tienen pelo, tienen por la espalda, tienen armas de fuego y no tienen paz para dormir. Porque es algo interno, es algo con Dios. Sin Dios no va a haber paz, porque el príncipe de paz es el Señor. Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que el castigo que me tocaba a mí como ser humano, Él lo llevó para que yo tuviera paz. Así que aquel que no recibe a Cristo como su Salvador no va a tener una paz divina, una paz perfecta que da Dios, porque su castigo todavía no lo ha llevado a la cruz del Santo Jesús, aleluya. Isaías 57 del 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad. No hay paz ni Dios para los impíos. No dice que no tengan momentos buenos, dice que no tienen una paz verdadera. Romanos 5 de 3 al 5. Nos gloriaremos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia. Así que aquí es la diferencia. Nosotros sufrimos un dolor, pero tenemos un propósito. Nuestro sufrimiento tiene sentido. Y ahí consuela en Cristo Jesús. Así que el hombre fuera del diseño de Dios vive en vacío, en términos espirituales eternos. Aunque a veces emocionalmente no lo percibe. Por eso siguen corriendo otras cosas que necesitan. Tengo una mujer hermosa, buena mujer, buena madre, pero es morena. Yo quiero probar una rubia. Porque esta no va a ser feliz, tiene que hacer la rubia entonces. Entonces voy a buscar el ex que dejé hace tiempo. Aunque me dio otra trompa, pero al final era la buena y quiero volver al ex. Entonces el trabajo ya no me sirve, aunque es bueno, gano bien, buen ambiente, estoy respetado y todo. Ah, no, pero yo quiero algo de poder, una posición más alta. Aunque te paguen un peso más. Y seguimos buscando cosas que nos satisfagan, pero lamentablemente si no le damos oportunidad a Dios, vamos a tener siempre ese vacío. No siempre nosotros, los que le servimos al Señor, vamos a ser felices emocionalmente. Pero sí vamos a tener paz, vamos a tener propósito, vamos a tener esperanza y sobre todo vamos a tener un gozo profundo. Y usted no puede, aunque la palabra gozo y felicidad es lo mismo, ¿verdad? Si nos vamos a la raíz de la palabra per se. Pero cuando estamos hablando del gozo del Señor, para empezar es el gozo del Señor, no es el tuyo ni el mío. Él lo provee. Amén, Santo Jesús. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si el pastor quiere probar de algo mío, de mi bizcocho, es mío. Yo le proporciono de mi bizcocho. Quiero un pedacito. Oye, acabamos con las donas ayer. ¿Verdad? Yo le proporciono de mi quesito, de mi bizcocho al pastor. Es mío, yo te proporciono. Tú no tienes nada. Tú tienes que esperar de mí que yo comparta. Pero lo mismo pasa, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo del Señor no es alegría de no, eso viene dentro de la prueba de ese gozo. Y es la satisfacción, el gozo del Señor es la satisfacción de que tu voluntad es la perfecta para mí. Amén. Que yo no entiendo lo que está pasando y todo se ve gris, que todo se ve mal, que no hay esperanza según el hombre, que los diagnósticos son horribles, pero yo voy a estar gozoso esperando en ti, porque Amén. confío en tu palabra de que todo esto, aún se ve feo, va a obrar para bien. El que tú me amas a mí primero. El que tú tienes un plan para todo. El que tú me ves, tú eres el Dios que me ve. Aleluya. El que yo no te soy a ti, un cero a la izquierda. Soy tan importante que tú me ves como la niña de tus ojos. En todo eso yo voy a confiar. Y esto me va a dar satisfacción. La palabra me va a traer la satisfacción de que yo no entiendo. Yo no sé. Pero yo creo en tu palabra. Y eso me va a dar satisfacción. Y en eso va a estar mi gozo. El gozo no es reírte, el gozo es estar satisfecho, creyendo en su palabra, que no importa lo que pase, todo va a estar bien. Porque yo no lo veo, pero Él lo sabe. Él tiene la línea de tiempo de mi vida completa en sus manos. Así que cuando te dicen, mira, tú estás tranquila en todo lo que está pasando, el Señor me sostiene. Tú no estás feliz, tú estás llorando, tú estás de luto, tú estás en dolor, tú estás en tristeza, pero te confías en que su palabra es real. Tú no sabes lo que está pasando, pero tú sabes quién es tu Dios. Y así yo le oro muchas veces a la vida y le oro a mi Señor, yo no sé qué está pasando aquí. Yo voy a agarrar de ti, no me sueltes. Porque yo no sé lo que está pasando, pero a mí me basta con saber que tú sí sabes lo que está pasando. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ya estoy terminando. No le voy a mentir. Me falta un poquito, pero ya estoy terminando. Dije que estaba terminando, dije que terminé.
Así que, déjame darle para adelante esto. Miren lo que le pasó al hijo pródigo en Lucas 15. Dice la palabra, volviendo en sí. Mientras él estaba lejos, él tuvo libertad, que se convirtió en libertinaje. Mientras él estaba lejos, tenía la toma de decisiones. No era lo que el padre decía, era lo que él quería hacer. Y no la pensó muy bien. Tomó las decisiones que le dio la gana. Pero no tenía propósito real en esa salida que él se dio. Cuando volvió el padre, él volvió y recuperó su identidad. Fíjate que él volvió como un jornalero. Tal vez me reciba como un jornalero allá. Y sin embargo, el padre le devolvió su identidad de hijo, que es jornalero. No, Señor, usted es mi santo hijo aquí, venga para acá. Y así nos recibe siempre el Señor. Así que el diablo no quiere engañar a darnos diferentes identidades. Que tú eres tras whatever, que tú eres de este color o del otro, que a ti te gusta esto o lo otro. Sin embargo, el Señor te dice, no. Este es tu diseño original. Para esto yo te hice a ti. Tú tienes un propósito y un diseño. Yo tengo en ti asignaciones, dones, funciones que debes de cumplir para mí. Y ahí se restaura la identidad de quién yo soy y qué hago para Dios y qué quiere Dios para conmigo. Santo Jesús, aleluya. Así que todas las cosas ayudan a bien, decía Pablo en los versículos de Romanos que leímos. Moisés pasó por el desierto, Pablo pasó por la persecución, Jesús por la cruz, pero todo copero tiene el propósito de Dios. Todo siempre va a ser para un propósito divino mayor. Aleluya. Fuera de Dios, tener momentos de alegría, sí podemos, pero no vamos a tener paz verdadera. En Dios podemos tener dolor, pero nunca vas a perder el sentido, la esperanza ni el propósito divino. No estamos tratando de nosotros como cristianos de encontrar un propósito. Estamos siendo alineados con el propósito que ya Dios estableció en la palabra. Así que el propósito de Dios no se descubre. No te tienes que ir al monte a cogerte unos días a ver, a encontrarte contigo mismo ni nada de eso. El propósito de Dios no se descubre. Se vive cuando estás alineado con Él. Y vas siendo transformado a la imagen de Cristo. Ahí está cumpliéndose el propósito de Dios en tu vida. No tienes que buscarlo ni pensarlo. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Todo ser humano tiene un propósito. Métetelo en la cabeza. Pero no es el tuyo, proviene de parte de Dios. Amén. Jesús, aleluya. Tal vez estás confundiendo tus metas, tus sueños con el propósito. Tal vez te estás dejando influenciar porque la gente dice lo correcto, lo adecuado, lo bueno para cada ser humano. No estás escuchando lo que dicen las opiniones de la gente, su propia interpretación de lo que es correcto o bueno. Busquen la palabra, que es lo correcto, lo bueno, lo sabio, lo perfecto, la voluntad de Dios para nosotros. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que no estamos perdidos, no estamos sin propósito, pero tu propósito no se descubre mirando para adentro, se descubre mirando a Cristo. Y ahora sí con esto termino. Santo Jesús. Aquí en todo lo que hemos hecho no estamos tratando de darle ideas al texto. Aquí estuvimos sacando del texto todo lo que Dios ya puso ahí para nosotros. El problema no es de que el hombre esté vacío, es que está desconectado de la única fuente que puede llenarlo. Cuando el ser humano vive fuera del diseño de Dios, puede experimentar vacío, ansiedad, confusión, porque está desconectado de su propósito eterno. Pero cuando vive conforme al propósito de Dios, aunque enfrente pruebas, va a encontrar la paz. Aunque tenga problemas, va a encontrar sentido, va a encontrar gozo profundo y esperanza, porque su vida va a estar alineada con el Señor. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Ya no nos había advertido. Pero si te mantienes en el propósito de Dios, vas a poder confiar en Dios. Y tú ves que Él sí ha vencido al mundo. Así que el propósito de la vida nuestra no es encontrarnos nosotros mismos. Es rendirnos completamente a Dios para que Él cumpla en nosotros lo que ya se designó desde la eternidad. Dios bendiga, pastor. Amén. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. Verdaderamente me gozo, aleluya, los mensajes, aleluya. Conforme a su propósito, la pastora predicó conforme a su propósito. Qué importante es, aleluya. Mientras yo analizaba, aleluya, iba buscando el mensaje. Pensé cuánto tiempo yo estuve buscando mi propósito en el lugar equivocado. Muchos años, pastor, muchos años, buscando mi propósito en el lugar equivocado, tratando de hacer lo que yo pensaba que necesitaba.
La realidad es que nada de eso podía llenar, solamente Cristo. Una vez que yo vi a los pies de Cristo, pensé entender mi propósito y a ir en pos de eso, mirando a Cristo. Como dijo la pastora, necesitamos, aleluya, ver cómo Dios ve las cosas. Dios usa las circunstancias de nuestra vida para su gloria y nuestra salvación, y quizá la salvación de otros. ¿Por qué? Porque aún en medio de las cosas malas que le suceden, aleluya, Dios utiliza eso para traer a otras personas, muchas veces a la familia, a la salvación. Muchas veces hay una muerte en la familia y nadie empieza a considerar lo que era la muerte, aleluya, hasta que tocó ese día, hasta que tocó estar en esa funeraria, hasta que tocó estar en ese hospital. Y ahí tú dices, wow, verdaderamente empiezas a pensar, ¿cuál es verdaderamente mi propósito? ¿Estaré viviendo? Nuestro amor es un amor correspondido. ¿Por qué correspondido? Porque Dios nos inició. Dios nos amó primero. Siendo nosotros, aleluya, pecadores, Él nos amó primero. Él dio el primer paso. Nosotros no lo amamos porque no podíamos. Él dio el primer paso para enseñarnos. Envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Por mis pecados. ¿Por qué Él tenía que pagar por mis pecados? Por lo malo que yo he sido, Él tenía que pagar. Porque Él me amó primero. Porque Él quería una reconciliación. Él quería enseñarme verdaderamente cuál era mi propósito. Ese propósito, aleluya, que nosotros necesitamos para poder vivir. Amado hermano que está a través de las redes sociales, ¿estás viviendo el propósito? ¿Te sientes, aleluya, realizado? ¿Has visto, aleluya, delante de Dios cuando te acuestas por la noche? ¿Te sientes realizado sabiendo que estás haciendo lo correcto para Dios? Porque el propósito real de nuestra vida, ¿cuál es? Darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Lo estamos haciendo. Amado hermano que está a través de las redes sociales, aleluya. Dios te está llamando a que vivas tu propósito. ¿Cómo se vive el propósito? Mirando a Cristo, mirando el blanco de la soberana vocación, mirando a aquel que te amó primero, aquel que estuvo dispuesto a morir por ti, aleluya, para que tú vivieras. Vos te adoramos y te bendecimos. Tu propósito nunca cambia, algo que dijo la pastora y me gustó mucho. A veces nosotros pensamos que nuestros propósitos cambian. Nunca ha cambiado. Tu propósito es darle la gloria a Dios en todo lo que tú haces. Donde tú estás, en el lugar que tú estás y donde estás y con lo que tienes. Quien tú eres, lo que es y lo que haces. Aleluya. Le da gloria a Dios. O lo deshonra. Tenemos que estar claros, aleluya, que somos representantes de Cristo aquí. Aleluya. Y Él está poniendo nuestra vista sobre nosotros para ver cómo nos comportamos. Amado hermano, que te alejaste del cielo. Como el hijo pródigo, aleluya, que en un momento se salió de su propósito. Porque fue a buscar algo que él pensaba que él necesitaba. Algo que él pensaba que él quería. Y lo experimentó. Y después que lo experimentó se dio cuenta que había un vacío. Y eso es igual que lo que te pasa a ti y a mí. Que hasta que no te vengamos a Cristo sentimos ese vacío, aleluya. Y Dios te está llamando, vuelve a casa. Yo no te quiero como jornalero. Si tú eres mi hijo, ¿para qué vas a vivir como jornalero? ¿Para qué vas a vivir una vida que no te pertenece cuando yo te di la identidad? Y alma alaba al Rey que vive para siempre. Vuelve a casa. Aleluya. No lo dejes para luego. Para las personas que están quebrantadas de salud, Dios es Dios de milagros y sigue haciendo milagros. Aleluya. Dios sigue sanando. Aleluya. Restaurando. Vivificando. Aleluya. Porque Dios es un Dios de amor. Confía en Él. Siempre he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No importa lo que diga el médico. Tu vida está guardada en las manos de nuestro Señor. Él sabe lo que es mejor para ti. Aún nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para ti. Y Él te cuida y utiliza muchas veces la adversidad para cambiarte, para hacerte más fuerte. Para que tú puedas aconsejar a otros, para que tú puedas realmente, aleluya, lo que hablas, sentirlo. Tienes que pasar por eso. Y Dios te ama y te quiere. José dijo en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien.
Dios, aleluya, para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. No importa lo que esté pasando, no importa el que te quiera hacer daño, todas las cosas obran para bien, amado hermano, que estás a través de las redes sociales. No te olvides de eso. Busca tu propósito en Cristo Jesús. Vamos a orar para celebrar el servicio y las redes sociales. Amadísimo Dios y Padre Celestial, en tu presencia estamos una vez más dándote gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado, Padre Santo, de vivir, Padre Santo, y estar aquí en este lugar, Padre Santo, recibiendo esta palabra. Mira a las personas que recibieron palabra a través de las redes sociales. Sé tú tocando sus corazones. Sopla, Espíritu Santo, sobre ellos. Vivifica, Padre Santo, y levanta, Padre Santo, cambia esos corazones de piedra y corazones de carne y hueso, Padre Santo, para tu gloria y tu honra. Tú que eres todopoderoso, Padre Santo, yo te pido que alcances, Padre Santo, con tu gracia irresistible a aquellos, Padre Santo, que no han sabido aprovechar el propósito. Yo te pido que los toques, Padre Santo. Mira aquellos que se alejaron, sé tú trayéndolos de vuelta a casa. Oh, tráelos de vuelta a casa para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Aquel que anhela, Padre Santo, tu presencia y que no encuentra cómo volver a casa, allana del camino, Padre Santo, como lo hiciste a través de la cruz en Cristo Jesús. Ayúdalo, tráelos de vuelta para tu gloria y tu honra. Mira, Padre Santo, los que han dado de salud, Padre Santo, te presentamos a Taisi. Padre Santo, tú sé tú glorificante como siempre. Lo has hecho desde el principio hasta el fin, Padre Santo, y en ti confiamos. Sabemos que tú tienes todo, Padre Santo. Oh, Jehová, de los éxitos fríamente calculado, Padre Santo. Yo te pido que seas tú, Padre Santo, glorificándote en ella, Padre Santo, y en Sebastián, Padre Santo. Dale pronta recuperación, dale paz en medio de todo esto a la familia, Padre Santo. Abrázalos, Padre Santo, con ese abrazo de Padre que solamente tú sabes darnos. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete, Padre Santo, y te damos gracias por lo que has de seguir haciendo con ellos y con todos aquí. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Esta es la iglesia del camino. Si usted tiene alguna petición, déjenos saber a través de las redes sociales y gustosamente estaremos, aleluya, contestando sus peticiones. Dios los bendiga, Dios les guarde y será hasta la